pero venimos delante de ti al escuchar tu palabra, Señor. Queremos que tú abres nuestro corazón y nuestra mente y que tu Espíritu Santo pueda llenar en nosotros, Señor, en esta noche. Pues tú puedas ungir del hermano quien va a predicar en esta noche, que tú puedas hablarnos y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda convencernos a cada uno de nosotros. Gracias por el momento que tú nos regalas. Muchas gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz día de reposo, queridos hermanos. Me gozo en esta noche de tener una nueva oportunidad para compartir con ustedes joyas preciosas que el Señor me ha ayudado a encontrar en estos últimos años al estudiar su palabra. Y es de gran alegría para mí compartirlas con su pueblo que Él tanto ama, por el cual Él derramó su sangre. Y sean ustedes llenos del mismo gozo que yo encontré al ver estas verdades tan preciosas que nunca yo había visto años atrás. Traigo joyas, traigo palabra de Dios preciosa, y la palabra de Dios cambia vidas. Y ha sido mi oración que el nombre de Dios sea enaltecido y ustedes puedan ver el Dios tan precioso que tenemos, la obra tan maravillosa que Él espera hacer en nuestros corazones. Nuestro hermanito ha orado ya por el tema para que el Señor nos pueda guiar, así que vamos a entrar de lleno al estudio esta noche. Y aunque estamos un poquito tarde, pero vale la pena. Lo que vamos a ver cambia vidas. Esa es la palabra del Señor. Es la expresión de su amor en la culminación de la obra en los corazones de sus hijos. La poderosa obra del Espíritu Santo en el corazón humano. Hoy vamos a ver la primera parte. Creo que tenemos un problemita con... Sí. Ok. Ahora sí. Hace aproximadamente 2000 años atrás aconteció un evento entre las colinas de la tierra de Israel. Estaban unos humildes hombres
pastoreando sus rebaños de ovejas y a la vez estaban meditando en la promesa de un Mesías que vendría a la tierra para rescatar a su pueblo. Bueno, hermano, a ver si me ayuda usted y las va pasando. Ok. Encontramos lo que describe la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10 al 14. Leemos: Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Del versículo 14, lo que los ángeles repitieron es un solemne y esperanzador mensaje. Lo vamos a analizar, lo leemos. ¿Qué dijeron los ángeles luego de dar el anuncio de que había llegado el momento de que el Salvador del mundo vendría, que nacería como un ser humano? Ellos cantaron: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Alguna vez meditamos en estas palabras? ¿Alguna vez pensamos en lo que significan? Muchas veces las hemos escuchado seguramente. Pero ¿qué significa lo que ellos dijeron? Hermanos queridos, estas palabras representan el triunfo final de Dios sobre el pecado. Estas palabras señalan a el triunfo del pueblo de Dios sobre el pecado. Cuando se logrará vencer toda pasión, toda atadura al mal, entonces será el momento cuando en las alturas, en el cielo, Dios será glorificado. Lo vamos a ver enseguida. Y en la tierra, en este planeta, ¿qué es lo que prevalecerá en todo el mundo? ¿Qué dice el texto? Y en la tierra paz. No solo habrá paz, sino que también describe buena voluntad para con los hombres. El momento que vivimos, principalmente esta última generación, así lo creo, que esta es la última generación, dista mucho de lo que el texto describe. No hay paz, hay sufrimiento, hay dolor, hay lágrimas. No hay buena voluntad entre la mayoría de seres humanos. Hay egoísmo, hay avaricia, hay envidia, hay odio. Pero los ángeles cantaron luego de anunciar que había llegado el momento que el Salvador del mundo vendría. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y les repito, esto señala el triunfo final de Dios, de su amor sobre el pecado que tanto daño nos ha hecho. Y la mejor noticia para esta hora es que estamos a punto de llegar, que esto se cumpla. La gloria a Dios. Vamos a ver este texto en Efesios,
¿Cómo es que Dios es glorificado? ¿Cómo es que se cumplirá? Que en las alturas, no solo en el cielo, donde habitan los ángeles junto al Señor y que le alaban, en todo el universo, las vastas galaxias, cientos de millones de galaxias, con incalculables millones de planetas, de mundos seguramente habitados, van a dar gloria a Dios al haber presenciado la culminación de la obra de restauración por el ser humano. El poder de Dios habrá triunfado sobre el mal, sobre el pecado. ¿Qué es lo que llevará? El libro de Efesios nos lo dice. ¿Qué es lo que llevará a que se glorifique a Dios? Leemos en Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Noten, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Ahora noten, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que va a causar que todo el universo, toda la creación alabe a Dios? Cuando se haya alcanzado la redención plena de la posesión adquirida. Y la posesión adquirida, ¿quién nos adquirió a nosotros? Derramando su propia sangre. El inocente que no debía nada, murió por la raza que había dado la espalda a Dios, o que ha dado la espalda a Dios. Murió por nuestros pecados terribles. Jesús nos ha adquirido a cada uno de ustedes, a mi persona, a cada persona en este planeta, nos ha comprado con su propia sangre. Entonces, cuando se logre la redención, redención es el rescate pleno, como cuando se compraba un esclavo, se le libertaba. Cuando se logre la redención, la restauración completa, en que el pueblo redimido de Dios habrá vencido el pecado, no tendrá inclinación más al pecado, será el momento en que se dará la gloria a Dios. Por eso les decía, el cántico de los ángeles ante esos humildes pastores fue un anuncio que señalaba al futuro, en aquel entonces un futuro distante desde el punto de vista humano. Nosotros que vivimos tan poco, faltaban cerca de 2000 años, pero para nosotros falta muy poco. No puedo decir con certeza, pero sí vemos que estamos en los últimos años de la historia de este planeta, todo lo indica. Esas palabras pronunciadas por los ángeles están a punto de cumplirse. Dios va a restaurar las vidas de los que crean en su nombre, de los que le busquen, abran su corazón. Y eso es lo que nos estamos adentrando precisamente a ese estudio tan maravilloso. Vamos a ver cómo el espíritu de profecía confirma lo que les he dicho, lo que ya la Biblia nos dijo, porque tenemos bien en claro que lo que la Biblia dice lo confirma el espíritu de profecía, y lo que el espíritu de profecía dice, la Biblia también lo dice. El mismo espíritu inspiró ambos. Ser semejante a Jesús, página 368, párrafo 2. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es la evidencia.
y ese amor no puede ser reprimido. Solo llegando a ser participantes de la naturaleza divina puede cumplirse la ley de Dios en los seres humanos. Solo los que aman a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, y a sus prójimos como a sí mismos, pueden dar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Ha quedado claro en qué momento se va a cumplir lo que los ángeles proclamaron, cantaron? La restauración del ser humano. Y qué dicha, qué privilegio el nuestro vivir en el tiempo de la última generación, cuando esto está a punto de ocurrir. Decía un hermano hace años, el apóstol Pablo hubiese dado su mano derecha a cambio de vivir en este tiempo. Con cuánto amor él escribió, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero Pablo, él pasó al descanso, el siervo de Dios, pero pronto va a despertar, al igual que todos los que duermen. Pero usted y yo, y los que nos observan, tenemos el gran privilegio de vivir en la generación de la restauración de todas las cosas. Hay un anhelo en nuestros corazones. Nosotros estamos aquí en este congreso porque nuestro corazón palpita al pensar en el momento de la redención. Palpita de emoción al pensar de ver a Cristo cara a cara. ¿No es así? Al pensar que ese mundo donde ya no habrá lágrimas de dolor, acabará. El mundo malvado en el que estamos acabará, y ese mundo sin lágrimas, sin dolor, llegará, se establecerá. Pero también hay otros seres que están llenos de ese anhelo, que todo el mal, todo el dolor de este mundo acabe para siempre. Y es lo que dice este texto que estamos viendo en la pantalla, Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿La creación anhela? ¿Cuál es la creación? Todos los animalitos, los árboles, todo lo que el Señor hizo en este planeta para nuestro beneficio. Nos podemos entonces preguntar, ¿será que nos hemos equivocado, la ciencia se ha equivocado en pensar que los animales no razonan mucho? No estoy diciendo que tienen el mismo raciocinio que nosotros, pero parece ser, según la Biblia lo describe, que hay mucha conciencia en ellos. No sé cuántos sabían que se ha descubierto en los últimos años, y esto es algo que llama mucho la atención, porque en estos últimos años se han hecho estudios con las plantas y se ha descubierto que son conscientes de quienes las aman y de quienes las desprecian. ¿Alguien sabía esto? Unas cuantas manos. Se hizo un estudio, se le puso, creo que usaron un aparato de esos de detector de mentiras, no entiendo mucho de eso, pero lo usaron con una planta y notaron que al poner a una persona a cortar otras plantas delante de esa plantita que estaban examinando, la frecuencia se alteraba, como cuando una persona está nerviosa. Y en cambio, cuando pasaba otro individuo que no había hecho eso,
la planta se mantenía tranquila. Se ha descubierto que hay conciencia en los árboles, en las flores, en todas las plantas, los seres vivos. ¿Sabían ustedes que si una plantita de su jardín, ustedes ven que se está muriendo, pero van a acariciarle y le dicen, qué linda eres, cómo yo te amo, eres maravillosa, recupérate? Mi esposa, que seguramente me está viendo allá a miles de kilómetros en Honduras, ella lo hace. Ella ama las plantitas. Tenemos un jardín donde vivimos en el campo y en una ocasión unas flores estaban muriendo y ella hizo eso y ¿saben lo que sucedió? Adivinen qué pasó. Se restauraron, no murieron. Entonces, la creación parece que es más consciente de lo que pensábamos y reacciona al amor. Reacciona. Porque procede de las manos de alguien que es amor. Dios es amor, dice 1 de Juan 4:8. Entonces la creación está anhelando que se manifiesten por fin los hijos de Dios restaurados, que aman al Señor y que la obra acabe para que ya nadie corte los arbolitos, para que ya nadie le haga daño a los animalitos. Es terrible el daño que le hemos hecho a la creación de Dios. Pero los que aman a Dios, si lo amamos, debemos cuidar la naturaleza. Debemos protegerla. La creación está anhelante. Y el tiempo, hermanos, yo se los digo con emoción, desde lo profundo de mi corazón. El tiempo para que esto ocurra ha llegado. Todo lo indica. Vean lo que dice el siguiente texto, que lo encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 1 al 5. Estas palabras escritas hace miles de años señalan este tiempo que estamos viviendo. Son para nosotros. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. El tiempo es ya cumplido. ¿Para qué? Jerusalén, pueblo adventista del séptimo día. Y también el pueblo de Dios que está en otras denominaciones, pero que son sinceros y aman al Señor. Este mensaje también es para ellos. El tiempo es ya cumplido. ¿Para qué? Que su pecado es perdonado. Wow, llegó el momento entonces en que la expiación final debe realizarse. Y para que el Señor limpie el santuario, para que se cumplan las palabras, el santuario será purificado, ya no debe haber nadie más en esta tierra pecando, confesando pecados para que suban allá y queden registrados en el santuario. Entonces la limpieza del santuario literal en el cielo es paralela con la limpieza del santuario de nuestro corazón aquí en la tierra. ¿Saben que también somos un santuario? La Biblia dice, somos templo del Espíritu Santo. Qué interesante, ya que estamos hablando del tema del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque en el lugar santísimo sabemos que está el trono de Dios. Ahí se sienta Dios. Y nuestros amados hermanos que piensan, muchos de ellos sinceramente, que el Espíritu Santo no es Dios, no han analizado que la Biblia dice, hablando de este santuario, que es una representación también del literal, porque Dios debe ocupar el trono del corazón de cada criatura, y dice que el templo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y en el templo literal se sienta Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Qué maravilla, ¿no? La Biblia es clara.
Entonces el texto dice, ha llegado el tiempo, es ya cumplido, para que su pecado sea perdonado. Doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Sí, hemos tenido que cargar consecuencias por nuestros errores. Pero Dios quiere que acabe. Dios quiere limpiar su corazón, mi corazón, el corazón de todos. Quiere que esto acabe. Y lo siguiente que sigue en el versículo 3, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta ordenanza de Dios, este llamado a cumplir esta misión, en primer lugar sabemos que se cumplió en la vida de Juan el Bautista, ¿no es así? Se le llama Elías a Juan el Bautista. Y se dice que él preparó el camino para la primera venida del Señor. Pero tiene otro cumplimiento, el cumplimiento pleno, porque es con el que se consuma todo. El último Elías, que nosotros creemos que es el pueblo preparado, que habrá vencido el pecado, es a quien se le da esta ordenanza. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Tenemos que preparar el camino porque el Señor ya viene. Tenemos que anunciarle al mundo que el Señor ya viene. El mundo se está cayendo a pedazos. No sé si usan la expresión aquí, pero en Honduras decimos el mundo está patas arriba. Se le está llamando bueno a lo que es malo y se le está diciendo malo a lo que es bueno. La incoherencia predomina. La gente está perdiendo la cabeza por alejarse de Dios. Decía un analista geopolítico hace un tiempo, que lo escuché, estamos llegando al tiempo en que, decía él en su lenguaje, la manera de ver las cosas, estamos llegando al tiempo en que tendremos que desenvainar la espada para defender que la hierba es verde. ¿Entienden lo que eso quiere decir? Porque el mundo está de locura. Si alguien se cree que es una ballena, pues la sociedad tiene que aceptarle que es una ballena. Es una locura. La Biblia habla que la sabiduría y la inteligencia viene de acercarse a Dios. Entonces significa que si nos alejamos de Dios, sucede el efecto contrario. En vez de ser inteligentes, nos volvemos todo lo contrario. El mundo necesita conocer a Dios. Por eso quiere prepararte a ti y a mí, para que vayamos a contarle al mundo el Dios hermoso que hemos conocido. Y muchos lo van a recibir y sus vidas van a ser cambiadas. Pero para que se cumpla lo del versículo 3, debe cumplirse antes lo primero. Nuestros pecados tienen que ser perdonados y borrados. ¿Recuerdan en la visión de Isaías 6? Primero ve la visión de el Señor sentado en su trono. ¡Qué visión tan sublime! La sierva del Señor dice que tiene que ver con escena del juicio de los vivos. Y él lo ve, y Isaías exclama, ay de mí porque soy hombre de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, soy hombre muerto. Confiesa su pecado. Entonces es mandado un ángel que le pasa un carbón encendido y le purifica sus labios, representación de la purificación que Dios hará en nosotros. Pero tenemos que confesar como Isaías. Y luego el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Isaías está listo porque ha sido purificado y dice, he aquí, envíame a mí. Lo mismo sucederá y es lo que refleja el texto que estamos leyendo. Primero el perdón, la purificación, debemos confesar los pecados. Estamos en el momento del juicio. Y luego viene la obra, preparar el camino para el Señor. Versículo 4. Todo valle sea alzado,
Bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Qué puede representar esto? Una reforma en nuestra vida. Todo valle sea alzado. Si nuestra actitud en la vida es como un valle que es planito, que no pretende elevarse sobre nada, humildad. Dios nos enaltece, dice su palabra. Bájese todo monte. Si hemos pretendido estar sobre la altura, sobre todos los demás, humillarnos. Lo torcido se enderece. Tenemos muchas cosas que cambiar, hermanos queridos. El poder de Dios está disponible porque llegó la última generación. Al finalizar este tema y el siguiente, ustedes van a entender a lo que me refiero. ¿Qué es lo que significa que el Espíritu Santo vendría luego de que el Señor moriría? Vamos a ver lo maravilloso. ¿Qué es lo que eso representa? Lo áspero se allane, versículo 5, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cómo se manifestará la gloria de Jehová? En el tema anterior vimos que la gloria de Jehová es su amor maravilloso, su ternura. Él promete que si nosotros nos humillamos y confesamos nuestros pecados, reconocemos que necesitamos urgentemente de Él, veremos su amor manifestado en nuestras vidas. Hermanos queridos, ustedes tienen deseo de ver milagros en este siglo, en este año 2024. Tienen el deseo, les gustaría poder ver la mano sobrenatural de Dios manifestada en su propia vida. Ha llegado el momento para eso. La gloria de Jehová se va a revelar en su pueblo. Porque para poder proclamarle al mundo en el fuerte pregón, donde la gloria de Dios iluminará la tierra, tenemos nosotros que haber conocido la gloria de Dios, experimentado, como lo vimos anteriormente, que Dios es bueno, que es maravilloso. Vamos a estudiar cómo al principio, en la misma creación del mundo, Dios ya nos dejó registrado la obra maravillosa que Él haría en la generación final. Isaías 46, 10. Versículo 9 y 10, perdón. Dice el Señor: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Noten, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. La obra final de Dios, que la hará a través de su Santo Espíritu, será posible que está registrada desde la misma antigüedad, aún desde el principio del mundo. De alguna manera Dios lo dejó registrado allí y no nos habíamos dado cuenta, no estábamos percibiendo lo que estaba allí. Veamos otro texto. Isaías 44, 7 y 8. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene
y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Tenemos dos textos que apoyan lo que les estoy diciendo. La redención de la raza humana, la victoria sobre el pecado, la creación de un nuevo corazón en usted y en mí, está registrado desde la misma creación. Y usted se estará preguntando, pero yo he leído, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde puede estar registrado? Tal vez no lo hemos percibido. Vamos a quedar maravillados. En el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 19 y 20. Vean lo que la santa palabra de Dios dice. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Desde cuándo dice que está registrado y que se hace claramente visible el eterno poder de Dios? Su deidad, su grandeza como Dios. Desde la creación del mundo. Hermanos queridos, les pregunto, para vencer ese pecado terrible que nos tiene esclavizados, esa tendencia a hacer el mal, esa tendencia a tener malos pensamientos, a que se nos escapen palabras inadecuadas quizás muchas veces, arranques de enojo, y terminamos llorando a menudo y decimos, oh Señor, ¿cuándo podré vencer? Quizás porque no hemos entendido esto. Lo que les estoy presentando es parte del mensaje de la justicia de Cristo. Para vencer eso, mis queridos hermanos, necesitamos el eterno poder de Dios, ¿sí o no? Solamente así podemos vencer. Lo maravilloso es que dice que desde la creación está claramente visible, siendo entendidas, termina el texto, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo aquí? Aunque alguien no hubiese leído la Biblia nunca, dice que no tendrá excusa, porque la creación habla a gritos que hay un Dios maravilloso que creó todo, que es amor. Mire los pétalos de una flor. Tome una rosa y póngala cerca de su nariz. Esa fragancia tan maravillosa le hará sentir que hay alguien que es lindo, que la hizo, que creó esa rosa. Entonces, si el texto bíblico nos está dando la clave de que en la misma creación el Señor dejó revelado la clave de la victoria, valga la redundancia, la clave de la victoria sobre el pecado, tenemos que ir exactamente, pero antes de ir a Génesis, vamos a ver un texto que habla sobre el Espíritu Santo para que tengamos en cuenta el poder, la obra del Espíritu Santo. Salmo 104, 30. En la barrita azul arriba se puede ver de la ventana que sale en pantalla. Salmo 104, 30. Dice acerca del Espíritu de Dios: envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Entonces, el texto nos está diciendo que el Espíritu Santo tiene la potestad, tiene el poder de crear vida, de renovar la tierra. El Espíritu Santo crea vida.
Yo les aseguro que si el Señor quisiera, en este momento Él pronunciaría, aparezca un árbol, por ejemplo, de pino aquí en medio de este lugar donde estamos congregados, se rompería el piso y aparecería inmediatamente un árbol de pino por obra del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios va de la mano con el Espíritu Santo y la palabra es Cristo. Vamos a llegar a eso. Es algo maravilloso, precioso. Entonces ahora sí, como el Señor nos está indicando que vayamos a la creación, es allí donde vamos a ir. Y todos vamos a comprender la clave de la victoria y vamos a comprender cómo es que Dios va a cambiar nuestro corazón egoísta, envidioso, lleno de tantas cosas malas, cómo es que lo va a hacer. Esto conmueve a lo profundo de nuestro ser cuando lo entendemos. Y comenzamos entonces a leer estos textos que han sido tan conocidos, pero que hay joyas escondidas aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿A quién le gustaría estar en un lugar como el que describe aquí? La tierra desordenada, vacía, no había luz. Entonces son las tinieblas más densas que podamos imaginar. No veríamos absolutamente nada, aunque nos acercáramos a pocos centímetros la mano. Solo se escucharía el agua. Creo que nadie le gustaría estar en un lugar así. Daría temor. Pero en ese ambiente tan lóbrego, tan oscuro, había algo que hacía la diferencia. Y es lo que nos describe lo que sigue. Dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dando un clic adelante, encontramos otro más. Siguiente, allí. La palabra traducida como espíritu es la palabra, no sé si la pronunciaré correcto, pero por lo menos se escribe así, ruach, que significa soplo o viento. Se usa en hebreo para describir al espíritu. El espíritu estaba allí presente. Y recuerden esta palabra, que es la que se usa en hebreo porque la encontraremos en otra parte de la Biblia. Estaba ahí el Espíritu de Dios. Y pasamos a la siguiente diapositiva. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice, hablando del Señor Jesús: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el 17 tiene algo impactante que tenemos que entender. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas en Él subsisten. En la siguiente imagen, la siguiente ventana, podemos ver, en la parte de abajo aparecerá un cuadrito rojo. Sí, un clic más, por favor, otro. Allí. Si notan, allí está señalando la palabra que se usa en el original para decir que todas las cosas subsisten en Dios. Significa que tienen coherencia o se mantienen juntas. El orden
el orden del universo, el orden para que haya un equilibrio en este planeta y haya vida, es el Espíritu Santo que mantiene todo en orden. Aún en el universo, no sé cuántos han escuchado, todo gira. Los planetas giran alrededor del Sol, pero el mismo sistema solar está girando alrededor de la galaxia, de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea, que es una de las millones de galaxias, gira alrededor de algo que no han descubierto aún. Sabemos que es el trono de Dios. Pero lo que los hombres de ciencia les ha sorprendido, una de las cosas, es por qué si todo está girando no sale de sus órbitas y entran en caos. Por la fuerza que se ejerce al estar girando cuerpos tan vastos. Y dicen, existe lo que se conoce como energía oscura que mantiene todos los cuerpos unidos. Ellos le llaman así porque no la pueden ver, pero simplemente sospechan que existe. Nosotros sabemos que es el poder de Dios. El poder de Dios mantiene todo en orden, mantiene todo junto, mantiene todo vivo, como iremos viendo. Continuamos entonces a la siguiente imagen. Vamos a retornar al libro de Génesis. Correcto, nos quedamos ahí por el momento. Ustedes ven al lado del cuadro donde está el texto bíblico, ¿qué es lo que se ve? Oscuridad completamente, se ve oscuro. Un reflejo de cómo estaba el mundo antes de que el Señor comenzara la creación. Oscuro completamente, sombrío, se veía feo, pero el Espíritu de Dios estaba presente ahí, se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora vemos, en el versículo 3, yo señalé allí exactamente qué es lo que ocurre. De repente Dios habla, su palabra maravillosa habla y dice, dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Vemos lo que ocurrió seguidamente. Fue la luz. El planeta entero fue iluminado. Y en la siguiente imagen analizamos que el versículo 4 dice que Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Interesante que Dios dice la luz es buena, pero no dice lo mismo de la oscuridad. ¿Por qué razón? Porque desde la misma creación, Dios en su sabiduría representó las cosas de esta manera para señalar a verdades. La luz representa algo en el plan de redención. La oscuridad representa otra cosa, que es lo contrario. Es más, ustedes se han preguntado por qué la Biblia dice que en la tierra nueva no habrá noche. Pero sin embargo, en la creación el Señor hizo las cosas de manera que haya una transición del día a la noche. Eso hay un mensaje ahí, pero no es para este momento. La luz era buena. Miren lo que dice Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos,
¿Qué dice el texto bíblico? Dios es ¿qué? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, desde ya, hermanos queridos, entendemos que la luz representa a Dios. Las tinieblas es lo contrario. Continuamos. Hay una cita en El deseado de todas las gentes, página 12. Dice así: la luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Estas son palabras profundas y sublimes. Dice, la luz del conocimiento de la gloria de Dios. La gloria de Dios ya vimos que es el amor de Dios, su ternura. Dice que el amor de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Entonces, ver el rostro de Cristo, yo imagino que solo ver sus ojos, su sonrisa, nos sentiremos los seres más felices de todo el universo, con solo ver su rostro. Por eso, Señor, debe ser nuestra oración: si tan solo puedo ver tu rostro, seré feliz y no me importará nada en este mundo. En el rostro de Jesús se ve la gloria de Dios. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. ¿Ustedes ven aquí algo que nos haga sospechar de que fue engendrado en algún momento? Dice, desde los días de la eternidad, era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. ¿A qué vino el Señor? A mostrar que Dios es bueno, a manifestar el amor de Dios, del Padre, del Espíritu Santo, a manifestar que Satanás es mentiroso y que Dios es veraz. Ahora noten cómo termina la cita. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado. Ya vemos lo que significa la oscuridad, el pecado, la maldad. Por eso en la creación el Señor dijo, la luz es buena. En la misma creación hay un mensaje poderoso para nosotros. Nos está señalando verdades vitales que tenemos que entender. Oscurecida por el pecado, vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Y continuamos. Primera de Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, lo que el pastor nos estaba compartiendo. Amarnos unos a otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sencillo. Todos los que lleguen a conocer a Dios, si lo llegamos a conocer, como es nuestro privilegio en esta hora final de la historia de la humanidad, es imposible que no lleguemos a amar a todos. Porque al conocer el amor de Dios, el efecto no se puede evitar de ser enternecido nuestro ser y que amemos como Dios ama a todos. Por eso es la prueba evidente que se conoce a Dios, que nos amaremos entre nosotros y que amaremos al mundo y sentiremos pesar al ver que las almas se pierden. Avanzamos. Entonces podemos concluir parcialmente hasta ahora, luz de Dios es igual a el amor de Dios. Ahora, ya estamos llegando a la recta final de nuestro tema, faltan cosas bien importantes.
tenemos que analizar un capítulo que se debe estudiar junto a Génesis 1 para entender el plan de redención, que es Juan capítulo 1. Y vamos a ver que comienza refiriéndose a la creación del mundo, pero luego hace un giro y señala a la restauración del corazón humano. Y vean cómo comienza. En el principio, así comienza Génesis 1. Efectivamente. En el principio, dice aquí, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero en el original es la palabra. Así se le llama a Cristo. En el principio era la palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo se le llama a la luz aquí? Vida. Anteriormente entendimos que la luz es igual al amor de Dios. Y ahora este texto dice que la luz es sinónimo de la vida, la verdadera vida. Y el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está haciendo referencia a la creación, ¿notan? Da a entender como que cuando la luz de Dios brilló, que muchos se preguntan de dónde vino la luz cuando fue creada si el sol no había sido hecho todavía. Vino de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Cuando resplandeció en esa oscuridad tan densa, el texto pareciera darnos a entender como que las tinieblas quisieron oponerse, pero dice que no prevalecieron contra la luz de Dios. Amados hermanos, yo sé que la hora es tarde ya, pero es importantísimo que ustedes reciban este mensaje. Tienen que entenderlo porque este es el mensaje que va a cambiar nuestras vidas, entender cómo Dios va a cambiar nuestro corazón. Hay tinieblas en nuestra mente a menudo. Las tinieblas son el pecado, ya lo vimos. Los malos pensamientos, los malos sentimientos. Las tinieblas se apoderan a menudo de nosotros, pero dice que cuando la luz de Dios brilla, no hay tiniebla que pueda prevalecer. Eso nos garantiza la victoria sobre cualquier cadena. Yo no sé si hay jóvenes aquí que tienen alguna situación que no pueden vencer, están esclavizados, o algún hermano. Todos tenemos luchas, pero la luz es la que va a traer libertad y va a disipar las tinieblas del pecado, y esto es sinónimo de victoria sobre el pecado. Y desde la creación nos está diciendo el Señor que su amor va a prevalecer, pero tenemos que entender a Dios, tenemos que entender cómo Él va a actuar, tenemos que conocerlo. Dice el discurso maestro de Jesucristo, página 20, párrafo 5. La justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos tus mandamientos son justicia, y el amor, pues, es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor, y el amor, noten, el amor es la luz y la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Qué lindo, qué precioso. La luz es el amor y la vida de Dios. Dígame alguien dos necesidades vitales que el ser humano necesita para estar vivo. Aire, agua, sol, ajá. Pero saben que hay una en la cual no pensamos mucho. Necesitamos amor. ¿Saben que una persona puede morir sin amor? ¿Cuántos sabían? Hay un síndrome poco raro que se llama síndrome de corazón roto, que personas que se sienten despreciadas
pueden morir solo por el hecho de sentir que nadie les quiere. Escuché un relato de una persona diabética, fue al médico, sus niveles de azúcar estaban descontrolados, pero un buen día llegó y sus niveles de azúcar estaban normales, a pesar de que anteriormente el médico había luchado con tratamientos y no daban resultado, y le preguntó: ¿por qué cada miércoles que usted viene le encontramos que los niveles de azúcar, de glicemia, hablaríamos técnicamente, están normales? No nos explicamos. Y dijo la señora: pues no sé. Y le dijo al médico: ¿pasa algo los días miércoles, algo fuera de lo común que los otros días no pasa? Pues lo único, dice, es que llegan mis nietecitos y yo los amo tanto y me abrazan y me llenan de besos. Entonces se sentía muy amada. Entonces el amor hace un efecto extraordinario en nosotros. El simple amor humano, que cuando amamos a alguien es Dios en nosotros. Pero no digamos la plenitud del amor de Dios, ¿qué puede hacer en nosotros? Hermanitos, ¿ustedes creen que es casualidad que encontramos en la Biblia que los sacerdotes decían: haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia? Y los salmistas decían: Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Es porque el resplandor del rostro de Dios es que su amor nos va a llenar y nos va a cambiar. Eso lo vamos a ver más adelante en detalle. Continuamos. Entonces ahora entendemos que luz de Dios es igual a su amor y es igual a la vida de Dios. Entonces, cuando dice que Dios dijo: sea la luz, ¿qué sucedió? Resplandeció la luz en todo el planeta, como lo vemos ahí en la siguiente imagen. Eso significa, vemos lo siguiente: en primer lugar, que cuando Dios dijo ante el planeta oscuro: sea la luz, ¿y quién fue el que resplandeció allí? El Espíritu Santo es el que estaba allí. Él resplandeció. Si todo estaba oscuro y el Espíritu Santo estaba allí, no había luz, me imagino que estaba velado con nubes oscuras seguramente. Pero cuando Dios pronunció: sea la luz, se iluminó por la presencia de Dios a través de su Espíritu todo el planeta con la luz de Dios. Cuando Dios iluminó el planeta, sencillamente la luz del amor de Dios iluminó el planeta. ¿Estamos entendiendo? Y la vida iluminó el planeta. Entonces, hermanos queridos, en las aguas sobre las que estaba el Espíritu, cuando Dios hizo resplandecer su luz, su amor, comenzó la vida. Imagino que los seres microscópicos, que son son esenciales para el equilibrio, para los ecosistemas, aparecieron en el agua, porque la vida, el amor de Dios había resplandecido, comenzó la vida en el agua. De hecho, en 2 de Pedro 3:5 vemos el texto que nos da esa idea. Dice que también la tierra que proviene del agua, hablando de la tierra viva, proviene del agua y por el agua subsiste. Nos da la idea de que la vida comenzó en el agua. Los seres diminutos, la vida comenzó allí porque Dios hizo resplandecer su amor en el planeta. Y la siguiente imagen, díganme ustedes, tenemos aquí la imagen de la creación de Dios, de algunas de las cosas creadas. ¿Pueden ver el amor de Dios allí? ¿Pueden ver en la carita de esos animalitos el amor de Dios? ¿Pueden percibir que eso vino de que Dios hizo resplandecer su amor sobre el planeta? Ordenó todo, quitó la oscuridad
y aparecieron cosas maravillosas. Miren la carita del monito. ¿No les da ternura? Vean la preciosa guacamaya, el gatito, las flores preciosas. ¿No nos habla la creación de que Dios es bueno, que es maravilloso? La siguiente cita, El Camino a Cristo, página 10, párrafo 1, palabras sublimes que llegan al corazón. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba, los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. Yo creo que usted no volverá a ver la naturaleza de la misma forma después de esto. La naturaleza habla que Dios es maravilloso, que nos ama. Continuamos. Allí en Juan 1, verso 9 en adelante, dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Su nombre es lo mismo que su gloria, es lo mismo que la luz de Dios, es lo mismo que el amor de Dios. Si usted cree que Dios es bueno y le ama porque Él le amó primero, va a recibir la potestad, el poder de ser transformado en hijo de Dios. Es la promesa. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nunca por nuestra propia voluntad humana podemos vencer lo malo que hay en nosotros. Jamás. Quizás nos hemos frustrado porque al final de cada año hacemos promesas a Dios. Señor, te prometo que este año será diferente, ya no haré esto, no haré lo otro. Hemos estado equivocados. Fracasamos en lo mismo. Es que no es usted que lo va a hacer, es Dios en usted. Pero es que nos ha faltado entender esto. Nuestro trabajo es ir a Dios, creer que Él es bueno, pasar tiempo con Él y la obra se comienza a hacer sin que usted se dé cuenta. Los demás se van a dar cuenta que usted no es el mismo ya. Y bueno, continuamos. La siguiente ventana hablamos de esto donde Jesús dijo, no lo vamos a leer porque ya lo vimos en el tema anterior. Jesús dijo: Señor, yo les he manifestado tu nombre, lo he hecho, la gloria que me diste para que ellos sean uno como tú y yo somos uno, y les he dado a conocer tu nombre para que ellos se amen, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y eso fue lo que el Señor vino a hacer, a mostrar que Dios es bueno, y eso lleva a la obediencia. Continuamos. Por eso el libro de Hebreos 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿y qué cosa? Que es galardonador de los que le buscan. Si usted se acerca a Dios, tiene que creer, tiene que estar convencido que Dios es bueno, que Dios quiere salvarlo, que Dios quiere restaurarlo. Si usted lo cree, Dios lo va a hacer. Avanzamos. En el libro de Santiago 1:18, esto está relacionado.
donde dice el texto, el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren Santiago lo que dice. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La semilla de Dios es su palabra. Alguien dijo, espero no suene mal esto, pero para compararlo y entendamos, sabemos que la semilla del ser humano es el espermatozoide, que pasa al aparato reproductor femenino, se une con la célula femenina y nace un bebé. Pero el espermatozoide, por así decirlo, en palabras humanas, de Dios, para que nazca un nuevo ser en nosotros, es su palabra. Cuando pasamos tiempo en ella y la creemos, la aplicamos a nuestra vida, hay una semillita que se implantó ya en su corazón y comienza a crecer para convertir una nueva vida a la imagen de Dios. Y la siguiente diapositiva encontramos el versículo 14 de Juan 1. Luego de mostrarnos que el ser engendrados no será por nuestra propia voluntad ni fuerzas, sino por la voluntad de Dios a través de su palabra. Qué interesante que nos coloca el ejemplo de Cristo, de cómo fue engendrado en carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en el momento en que Cristo fue engendrado como ser humano, la manera en que Dios lo permitió es la misma manera, es el mismo método, el mismo poder que Dios va a usar para crear un nuevo corazón en usted y en mí. Lo vemos a continuación. El relato nos dice en Lucas 1:30 al 34. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces María, la cual no estaba casada aún, hace una pregunta lógica. Dice, le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es imposible, hablando desde el punto de vista humano, que una dama quede embarazada sin que haya una célula que venga de un hombre, ¿no? El esperma. Es imposible. Nosotros nos podemos hacer la misma pregunta. ¿Cómo es que yo con este defecto, el otro, con estos malos hábitos, le fallo a Dios tanto? ¿Cómo es que al final voy a ser cambiado? Yo sé que Enoc sí pudo, pero es que ser un hombre consagrado. En mí no, es difícil, yo no soy igual, no me puedo comparar a María, a Esther, ni a Pablo, ni a ninguna de esas personas. ¿Cómo es que va a pasar esto en mí, Señor? La respuesta a María fue la siguiente, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu vendría sobre ella y haría esa obra imposible para un ser humano. María por sí misma, sin estar casada, por mucho que apretara sus dedos y deseara estar embarazada, jamás podría. Pero el poder de Dios sí. Verso 36. Y he aquí, pone otro ejemplo imposible también. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella. Anciana. Una anciana no puede tener hijos. Es humanamente imposible. Pero vean
el Dios de lo imposible. Por eso estos ejemplos quedaron ahí. La que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, importante esto, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Recalco que dice, nada hay imposible para Dios. Si usted cree que no es imposible para Dios cambiar su vida, por muy mal que esté, Dios lo va a hacer. Ahora, si no cree, Dios no puede actuar. María, imaginen la escena, es un misterio, dice la Biblia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue encarnado. ¿Quién lo entiende? Es algo misterioso, profundo. Imagínense, el ángel está diciendo a María estas palabras y Jesús está en el cielo todavía, esperando a ver si María acepta, porque Dios no va a forzar la voluntad. María tenía que decir, está bien, yo creo la palabra y hágase la voluntad, para que el Espíritu Santo implantara la semilla y Jesús entonces nacería. Está Jesús, todo el cielo expectante, esperando a ver qué María dice. Y María dice, porque creyó la palabra, a pesar de que la lógica humana le decía, yo no estoy casada, ¿cómo puedo quedar embarazada? Pero el ángel le dijo, es que para Dios no hay nada imposible, es el Espíritu Santo que lo va a hacer. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Leemos en la Biblia, te daré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra. Si usted dice, esto es para todo el mundo menos para mí, no puede el Espíritu Santo hacerlo. Pero si usted dice, Señor, yo lo creo, hágase con tu sierva, con esta sierva llena de defectos, conforme a tu palabra. Señor, yo lo creo, hágase con este siervo lleno de defectos, conforme a tu palabra. Yo creo que a través de tu Espíritu me vas a dar un nuevo corazón. No lo entiendo, pero lo creo. ¿Sabe lo que sucede? Lo mismo que con María. Con María, cuando ella dijo, hágase su voluntad, Señor, inmediatamente el Espíritu Santo en su vientre, Jesús, de una manera extraordinaria, estaba allí creciendo como ser humano ya. Varias células, reproduciéndose, hasta convertirse en un pequeño feto. Es lo mismo, hermanos. Y les pruebo lo que dice el Espíritu de profecía. Deseado de todas las gentes, página 73, párrafo 2. El nacimiento del hijo de Zacarías como del hijo de Abraham y el de María, Jesús, había de enseñar una gran verdad espiritual, una verdad que somos tardos en aprender y propensos a olvidar. ¿Cuál es esa? Por nosotros mismos somos incapaces de hacer bien, pero lo que nosotros no podemos hacer será hecho por el poder de Dios en toda alma sumisa y creyente. ¿Lo creen ustedes? Si lo creen, esto se va a cumplir. Estamos en la última generación y llegó el momento en que todo el poder de Dios está disponible para cambiar su vida y la mía. María fue creyente, ¿lo creyó? ¿Fue sumisa? Eso es lo que necesitamos. Y dice la última parte que está en color, es por la fe como se engendra la vida espiritual y somos capacitados para hacer las obras de justicia. Continuamos. Salmos 33, 6 y 8 al 9. Dice el versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y la palabra de Jehová es Cristo. Y el aliento, donde dice el aliento de su boca, es la palabra, la misma que se usa para nombrar espíritu en Génesis 1, Ruach, el Espíritu Santo. Noten qué interesante. Algunos dicen el Espíritu es el Espíritu del Padre.
podrían decir que aquí, porque dice que es el aliento de Dios, entonces no es una persona. Podríamos decir entonces lo mismo de la palabra, que es Cristo. Entonces, porque dice que es la palabra de Dios, ¿no es una persona Cristo? Es una persona. Entonces, vemos cómo la palabra, Cristo y el Espíritu actúan juntos. Dice que por la palabra y el Espíritu juntos fueron hechos los cielos y la tierra. Versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¿Recuerdan dónde encontramos esto mismo? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del primer ángel. Y cómo se presenta al Señor después como creador. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es igual en este salmo. Dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Temer a Dios, Proverbios 8:13 dice que es aborrecer el mal. En otras palabras, aborrece el mal, aléjate del mal. El primer ángel diría, porque el juicio, la hora de ser juzgado llegó. Y aquí enfatiza, porque él creó todas las cosas. ¿Saben que Dios nos está diciendo, abandonen el pecado, pero a la vez no nos dice, tienes que hacerlo por ti mismo? El hecho de que él resalta que es el creador, recordemos que la creación nos habla ¿de qué cosa? Del poder de Dios para ordenar todo. Sencillamente, hermanos, el mundo desordenado como estaba, vacío, representa el corazón humano sin Dios. Y al leer Juan 1 nos damos cuenta de eso, porque comienza hablando de la creación y luego te lo desvía a que llegamos a ser hijos de Dios, no por voluntad nuestra, sino por la de Dios, o sea, al cambio del corazón humano. Ahí vemos lo que mencionábamos del mensaje del primer ángel. Continuamos. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No había árboles, no había animales, no había nada, solo habían algunos elementos, pero el poder de Dios hizo una maravillosa creación de lo que no se veía. De la misma manera, como la creación del mundo ilustra la creación de un nuevo corazón, lo que no se ve en tu vida va a ser hecho por la palabra de Dios, de la misma manera que el mundo, aunque no se veía nada ordenado, nada maravilloso, fue creado de la nada. Así nuestro corazón va a ser restaurado de la nada, aunque esté desordenado y vacío. Los pastores Waggoner y Jones, en Lecciones de Fe, página 23, escribieron, estos hombres inspirados por Dios en ese momento: la palabra de Dios recibida por la fe produce justicia en la vida donde antes no la había. Como en la creación original, la palabra de Dios produjo mundos donde nunca antes los hubo. ¿Se dan cuenta que ellos también entendieron que la creación señalaba a la creación de un nuevo ser, de un nuevo corazón para nosotros? Y tenemos otra cita. Declarar justicia es hablar justicia. Dios habla justicia al hombre y entonces este es hecho justo. El método es el mismo que en la creación al principio. Él habló y existió. Como en la creación, de la misma manera, es el mismo poder que Dios utilizará para cambiar nuestra vida. Y la siguiente cita no la vamos a leer por el tiempo, completamente no la vamos a leer, pero relata el ministerio de curación, que
que se necesitaba nada menos que un poder creador para devolverle la habilidad de caminar al paralítico de Betesda. ¿Recuerdan ese relato? El espíritu de profecía dice que Dios creó, no fue que restauró nada más las piernas debilitadas, sino que le creó unas nuevas piernas al paralítico. Cada acto de sanación, de restauración que Jesús hizo, apuntaban a la restauración de nosotros. Y tenemos otra cita. La anterior era, sí, perdón. Ministerio de Curación, página 84, párrafo 2. El mismo poder que Cristo ejerció cuando andaba entre los hombres se encuentra en su palabra. El Señor Jesús sanó, resucitó muertos, hizo cuantas maravillas. A veces pensamos, si Jesús estuviese en la tierra hoy y ese poder disponible, pero está diciendo el espíritu de profecía, el mismo poder que Cristo ejerció cuando andaba entre los hombres se encuentra en su palabra. Con ella curaba las enfermedades y echaba fuera demonios, con ella sosegaba el mar y resucitaba a los muertos, y el pueblo atestiguó que su palabra iba revestida de poder. Él predicaba la palabra de Dios, la misma que había dado a conocer a todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. La Biblia entera es una manifestación de Cristo. ¿Saben que el solo contacto con la palabra ayuda a que nuestra salud vaya mejor? Dice que restaura los huesos. La palabra de Dios dice que ella es medicina. Es una representación de Cristo. Está viva la palabra. Está viva. Perdón que no dé la palabra para opiniones, pero yo lamento que se nos haya hecho tarde y yo sé que tienen sueño. Este tema es importantísimo, me hubiese gustado en otro horario, pero confío en Dios que algo se les va a quedar. Si en algún momento a alguien le queda alguna duda y quiere hablarlo, podemos hablarlo aparte. Continuamos. Siguiente, allí. La educación, página 229, dice, la semilla es la palabra de Dios. Tan ciertamente como en una semilla de un árbol está el árbol allí, de esa manera se encuentra el don de Dios en su promesa, en las promesas que encontramos en la Biblia. Si recibimos la promesa, recibimos el don. Continuamos. Al estudiar la Biblia, el estudiante debe ser guiado a ver el poder de la palabra de Dios. En ocasión de la creación, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él llama a las cosas que no son como si fueran, porque cuando las llama, entonces existen. Continuamos. En el mismo libro, cuán a menudo los que confiaron en la palabra de Dios, aunque eran en sí mismos completamente impotentes, han resistido el poder del mundo entero. La sola confianza en la palabra de Dios, aunque somos débiles, nos puede hacer resistir todo lo malo que el mundo, lo que nos asedia para hacernos pecar. Entonces, interesante, la palabra es comparada como una semilla y el Espíritu, la palabra Cristo es la semilla y el Espíritu, en Juan 7, 37 al 39, Jesús lo comparó como con ríos que corren del interior, ríos de agua viva, y esto es el Espíritu Santo.
La semilla necesita agua para poder germinar y la planta crecer. Entonces vean cómo está unido. La palabra es la semilla, está el poder de Dios allí y el Espíritu es el agua que viene a germinar. Entonces trabajan juntos. Continuamos. Estamos terminando ya. Quiero que analicemos esto. La cita que va a aparecer allí, muy bien. En el mismo santuario encontramos la representación de esto. Apocalipsis 4:5 nos dice que el candelero representa el Espíritu de Dios. Ahí vemos el texto. Y la mesa, bueno, tenemos otro texto en Éxodo 25:37, donde nos habla del candelero que representa al Espíritu, y noten que dice: le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. El candelero debía alumbrar hacia el frente. ¿Y qué estaba al frente? La mesa con los panes. ¿Qué representa la mesa con los panes? Juan 6:35, el siguiente texto. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Espíritu nos guía a Cristo, nos alumbra para que veamos el pan de vida. Vean cómo se complementan. Y bueno, Cristo en su santuario dice que el maná representaba a Cristo, que es el pan viviente. Es lo que hemos estado hablando. Continuamos a la siguiente. Y aquí ya casi finalizando. Dice Salmo 102, 16 al 18, y estamos terminando para que puedan despabilarse. Abrir los ojos y poner atención a lo último para que nos quedemos con esto. Esta es una promesa para nosotros. Es una profecía. Salmo 102, 16 al 18. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. El ruego de los desamparados. Nosotros somos desamparados sin Dios. Ha llegado el momento de rogar por nuestras vidas. El poder está disponible para cambiar nuestras vidas. Él no habrá desechado el ruego de ellos. Y vean cómo dice el versículo 18. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo, vamos a ver. Sí, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah o a Jehová. ¿Para quiénes se escribió? Para la generación venidera. Yo les digo que es para nosotros. El pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Pero la palabra nacer que yo resalté allí es esa palabra que aparece allí. Esa palabra significa creación de la nada. Avance un poco, hermano, para que salga el recuadro. Ajá, el siguiente. El siguiente. Ahí lo tenemos. Esta palabra que fue traducida en la Reina Valera 60 como nacer, significa crear, pero es una palabra atribuida solo a Dios. Crear de la nada. Y es la misma que se usa en Génesis 1. Y aquí dice que el pueblo, en otras palabras, continuemos, el texto diría, en vez de estar por nacer, diría, la anterior. Allí. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por ser creado alabará a Jehová. ¿Se dan cuenta qué maravilla?
Sobre esto hemos estado estudiando. No sé cuánto captaron de todo, pero espero que la mayoría. Sencillamente lo que he querido mostrarles es que el mismo poder que creó el mundo es el mismo poder que creará un nuevo corazón en usted y en mí. Y está disponible. Por eso cada sábado, hermanos, el Señor quiere que meditemos en la naturaleza. Estamos en el día del Señor en este momento. Y por eso el Señor se representa como el creador de todo, para que recordemos que así como Él creó el mundo, va a crear un nuevo ser en nosotros. Nuestra mente está desordenada y vacía, como estaba el mundo. Pero el Espíritu Santo va a brillar en nuestro corazón y va a poner las cosas en orden. Esa es la promesa. Y la última cita. El discurso maestro de Jesucristo, página 66, párrafo 3. Linda cita, me encanta. Dios no utiliza medidas coercitivas. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Mediante él convierte el orgullo en humildad y la enemistad y la incredulidad en amor y fe. Qué preciosa cita. Es el amor de Dios lo que cambiará nuestras vidas. Por eso es urgente entenderlo y conocerlo en esta hora. El mismo poder que creó el mundo está disponible si creemos y somos sumisos. Va a cambiar y va a transformar, va a crear al pueblo de Dios en seres a la imagen de Cristo. Gracias por su paciencia, por su atención, por el esfuerzo a pesar de la hora. Y con ayuda de Dios, mañana continuaremos con la segunda parte. Que Dios les bendiga y que su creación pueda culminar en nosotros para que el pecado sea borrado. Amén. Muchas gracias, Alan. Y nos vamos a poner de pie y vamos a cantar el himno